Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Se refiere a Jesús, Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto es lo que dice la palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Quién es la Iglesia? Podríamos preguntar. ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Cuál es su identidad y cuál es su misión? Y eso es lo que nos estamos preguntando en esta serie de predicaciones que venimos haciendo este último mes. Y si este texto responde de alguna manera, que yo creo que sí, a esta pregunta, lo hace diciéndonos lo siguiente: lo que demuestra nuestra verdadera identidad es nuestra manera de actuar. Lo que demuestra nuestra verdadera identidad, lo que demuestra quién somos, es nuestra manera de actuar, es lo que hacemos, cómo vivimos. Tenemos aquí un momento en el ministerio de Jesús en el que Jesús es alguien conocido, es alguien popular, es alguien que empieza a tener influencia, ¿no? Jesús se ha convertido en alguien muy popular. Y lo que vemos en este texto es que su familia se preocupa por él. Su familia está preocupada. En el texto de hoy veremos cómo Jesús tiene una familia carnal, pero hay una familia que va más allá de esta familia carnal. Una familia en la que el vínculo más importante no es físico, sino espiritual. Eso no significa que en esa familia los temas físicos no sean importantes. Pero la entrada a la nueva familia que trae Jesús se da a través de lo que llamaríamos un nacimiento espiritual. Un nacimiento que se experimenta cuando escuchamos palabras como las que ya hemos escuchado antes, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si alguien pregunta cómo podemos entrar a formar parte de la familia de Dios, podríamos leer un montón de textos que están en el Nuevo Testamento. Uno en particular que nos puede ayudar hoy. Leemos en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. A todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Iglesia, decimos, es la familia de la fe, y para formar parte de esta familia es necesario creer en el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Pero cuando yo digo familia, no sé qué es lo que te viene a ti a la cabeza, a la mente. Familia. Depende de tu experiencia personal, depende de lo que hayas vivido, depende de muchos factores. Esa palabra puede generar en ti aprecio, cosas buenas o todo lo contrario. ¿Cómo valoras, cómo has vivido tú la familia? A veces, últimamente un amigo me comentaba que ha encontrado su familia en sus amigos, ¿no? Cuando uno está fuera de su país, por ejemplo, está solo y encuentra otra familia, que son esas personas de confianza, son esas amistades. Mis amigos, me decía, se han convertido en mi familia. Todos buscamos vínculos que nos unan. Y es un buen día para preguntarnos cómo ve nuestra cultura y nuestra sociedad hoy la familia. Alguien decía que mientras que el secularismo en Occidente tiende a convertir al individuo y sus necesidades, el yo,
en un ídolo, en lo más importante, la religión tradicional a menudo ha convertido la familia en un ídolo, ¿verdad? La familia por encima de todo, es lo más importante. No sé en qué lado estás tú hoy, no sé si estás más en el lado, un punto más individualista, más centrado en ti mismo, en mi libertad, en mis necesidades. No necesito a mi familia, no quiero depender de ellos. O estás en otro lado, en el otro lado. La familia es lo más importante, no podemos hacer nada que avergüence a nuestra familia. Nuestra familia tiene que estar bien fundamentada, tiene que ser ejemplar. ¿En qué lado estás? Pues sea como sea, las palabras de Jesús que hemos leído hoy y el Evangelio tienen cosas a decirte hoy. Y hay 3 puntos que voy a usar para entender el texto de hoy y para aplicarlo. 3 puntos que se desprenden de lo que acabamos de leer. En primer lugar, la familia de Jesús. Después veremos la pregunta de Jesús y al final la respuesta de Jesús. Fácil, ¿no? La familia de Jesús, la pregunta de Jesús, la respuesta de Jesús. Pues vamos a empezar por lo primero de los puntos. Jesús y su familia. No sé si te has planteado alguna vez cómo era la relación de Jesús con su familia carnal. La realidad es que si tú lees los evangelios, verás que Jesús, aunque a veces parece, entre tú y yo, un punto antipático, lo que diríamos hoy a veces, un poco borde, ¿no?, con su familia. ¿Cómo responde Jesús de esta manera a su madre, ¿no? Parece a veces que es un poco antipático, parece, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Jesús, si vemos su ministerio, veremos que ama, cuida y honra a su familia carnal. Jesús en ningún caso desprecia a su familia carnal. La Biblia empieza con el Dios creador que crea un mundo que es todo bueno, en el que todo está bien. Y como, colofón de esta gran creación, Dios crea al ser humano, hombre y mujer. Pero claro, enseguida, cuando vas leyendo el primer libro de la Biblia, te das cuenta de que el ser humano decide rebelarse contra su creador. Y desde ese mismo momento, desde Génesis 3:16, toda la Biblia te muestra el plan de salvación de Dios. Lo que Dios hace para resolver esa ruptura que ha habido entre el Dios creador y sus criaturas. Y entonces, en el centro de ese plan de salvación, vemos que Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, ves cómo Dios hace algo tan extraordinario como hacerse en la persona de Jesús un bebé. Algo tan frágil, algo hoy... ¿Dónde está Obed? ¿Está por ahí? Está por ahí atrás, al final de todo. Obed ya, no sé si es bebé o no es bebé. Juan Pablo, ¿tú qué dices? Bebote, ¿no? Vale. Muy bien. Pero cuando ves a un bebé, ¿no? Ya no Obed, porque ya Obed se espabila solo, se ríe, se levanta, ya... Pero la sensación que te da un bebé que acaba de nacer es una sensación de cariño, si tú quieres, es una sensación de alegría, pero es una sensación de fragilidad, ¿verdad? Ves a esa criatura que está ahí y que no hace nada, ¿no? Y que necesita que se lo hagan todo. Y eso dura un tiempo, ¿no? Por tanto, es difícil encontrar algo más frágil que un bebé. Pues bien, cuando Dios viene a este mundo para resolver el problema del pecado humano, entregándose en esa cruz, empieza haciéndose un bebé. Un bebé que nace en el seno de una familia que no es perfecta, que no es rica y que no está en el sitio más conocido del mundo. No sé cómo pintarías, cómo dibujarías o escribirías tú la entrada de Dios al mundo, pero fíjate que el Nuevo Testamento no habla de una forma espectacular. La entrada de Dios al mundo para salvar al ser humano no es algo muy espectacular, rodeado de rayos, con una voz que resuena por toda la tierra. No, tenemos hechos sobrenaturales, sí, pero que ocurren en un sitio apartado. Y tenemos una familia que recibe el regalo
de tener al Mesías en su seno, pero no es una familia rica, no es una familia conocida. De hecho, no tienen ni un sitio en el que poder tener a su hijo, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que Dios está honrando y dignificando la familia por humilde e imperfecta que sea. El Dios hecho hombre fue un bebé que humanamente dependía de su padre y de su madre carnales. El Dios hecho hombre fue un bebé al que su padre y su madre debían sostener en brazos, debían alimentar y al que debían cambiar el pañal. Así de importante y así de honorable fue para Jesús su familia. Se puso en sus brazos de alguna manera. Pero en el texto de hoy vemos cómo esta familia carnal a la que Jesús ama y honra tiene una preocupación. La familia de Jesús está preocupada. La familia carnal de Jesús sufre por él. Por lo que nos dicen los relatos paralelos a los evangelios de Marcos y de Juan, su madre y sus hermanos pensaban que se estaba volviendo loco. Y de hecho ni siquiera sus hermanos creían en él. Alguien podría pensar, muy bien, pues qué Salvador tan convincente, ¿no? Tú eres el Salvador del mundo, pero si ni en tu casa creen en ti. Detalles como estos te deben hacer ver que lo que explica la Biblia sobre Jesús no es un mero invento. Porque es bastante poco conveniente, ¿verdad?, para la familia de Jesús y para Jesús mismo, que esa sea la realidad, de que su propia familia pensaba que el chico se nos ha desequilibrado, ¿no? El chico está haciendo cosas raras y tiene a gente a su alrededor. Esto va a generar problemas. La familia carnal de Jesús quiere interrumpir a Jesús. Quieren que su mensaje de que quieren hablar con él le llegue. Y Jesús está en un momento de popularidad, tiene mucha gente a su alrededor, quieren escuchar lo que él enseña con esa autoridad. Y entonces la familia se acerca y intenta hacerle llegar ese mensaje. Jesús, tenemos que hablar. Y cuando el mensaje de su familia llega a Jesús, Jesús, como buen maestro, aprovecha para hacer una pregunta que nos ayudará a entender algo muy importante. El segundo punto, que es la pregunta de Jesús. Cuando Jesús recibe el mensaje de su familia, Jesús pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ya otra vez, aquí tenemos a Jesús que dirías, un poco más simpático con tu familia, Jesús, ¿no? Más agradable, quizá. Jesús no está siendo borde con su familia, pero Jesús está en un momento en el que quiere explicarnos algo muy importante. Detente un momento y piensa en esa pregunta. Y piensa en qué está haciendo Jesús al formular esa pregunta. Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos. En nuestro primer punto hemos visto cómo Jesús amó y honró a su familia a lo largo de su vida y de su ministerio, pero con esa pregunta Jesús está haciendo algo muy importante y que tenemos que entender bien. Jesús relativiza el valor de la familia carnal. No porque la familia no sea algo valioso, sino porque Jesús trae consigo una nueva realidad, la realidad del reino de Dios, que era el mensaje central de Jesús. Y ese reino de Dios hace que a su lado toda realidad, por importante que sea, quede relativizada. La familia carnal es importante, pero el reino de Dios es aún más importante, está diciendo Jesús. La familia carnal es importante, pero no es el reino de Dios. La familia carnal es muy importante, pero no es Dios. Y cuando el reino de Dios irrumpe en este mundo de la mano de Jesús, lo transforma todo, incluso nuestro concepto de familia. Por eso Jesús pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Por tanto, yo te invito hoy a que hagas tuya hoy esa pregunta de Jesús. Y también que pienses cómo se entra a formar parte
de las comunidades, de los grupos humanos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Si eres adolescente, ¿cómo entras a formar parte? ¿Cómo formas parte del grupo al que tanto admiras y al que quieres gustar desesperadamente? Pues así, gustando, haciendo todo lo que te digan y haciendo pues que te valoren y te vean como alguien que vale la pena. ¿Cuántos hemos pasado en la adolescencia tiempo intentando formar parte del grupo que es el mejor de todos, ¿no? ¿Cómo formamos parte de ese grupo? Gusta a los demás, vive la vida para gustar a los otros, ¿no? De alguna manera sería el lema de la adolescencia. Pero bueno, cuando somos adultos, ¿cómo llegamos a formar parte de los grupos de los que queremos formar parte? Opciones: paga dinero, ¿verdad? ¿Quieres formar parte del grupo? Paga una cuota y formarás parte del grupo. O simplemente tienes que estar a nuestro nivel intelectual para formar parte del grupo, o a nuestro nivel físico para formar parte del grupo, o tienes que vestir como nosotros si quieres formar parte del grupo. Si vistes como nosotros, estás dentro; si no, estás fuera. Si conectas con nosotros, estás dentro; si no, estás fuera. Si me caes bien, estás dentro; si no me caes bien, estás fuera. Si piensas como yo, estás dentro; si no piensas como yo, estás fuera. Esa es la realidad de tantos y tantos grupos que vemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos lleva al último punto de la predicación. Jesús hace una pregunta. Y esa pregunta es la clave para que podamos entender el punto que viene ahora. A la familia de Jesús, ¿quién entra y cómo se entra? La respuesta de Jesús, ¿verdad? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Jesús dice en su respuesta que su reino viene acompañado de nuevas relaciones. El reino de Dios lo cambia todo, incluso nuestras lealtades más profundas, incluso nuestros lazos más fundamentales. El reino de Dios nos da una nueva identidad en Cristo. Y esa nueva identidad producirá en nosotros vidas diferentes, vidas de obediencia a Dios. Y claro, cuando ves cómo es la gente que forma parte de esta familia, la pregunta sale sola, ¿verdad? ¿Cómo se entra a formar parte del reino de Dios? ¿Cómo se entra a formar parte de la nueva familia que nos trae Jesús? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios y hermanos de Cristo? Y como hemos leído antes, la respuesta bíblica es por fe en Jesús, creyendo en Jesús. A la familia de Jesús se entra por fe en Jesús. Pero claro, ¿qué significa tener fe en Jesús, no? Podemos preguntar, hemos escuchado eso tantas veces, a lo mejor, ¿no? Pues al final, tener fe en Jesús significa confiar en Él. Significa creer que Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Aceptar lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Reconocer que la obra de salvación de Cristo en la cruz es tu única esperanza para recibir el perdón de Dios que tanto necesitas. Para recibir el perdón de tus pecados y ser acogido en la familia de Dios. Reconocer, entender, aceptar, confiar, creer que eres más pecador de lo que piensas, para entonces descubrir que eres más amado por Jesús de lo que podías imaginar. Creer que eres más pecador de lo que piensas, más injusto de lo que piensas, para entonces descubrir la gracia de Dios, que te dice que eres más amado por Jesús de lo que nunca pudiste imaginar. Confiar en esa justicia que Él entrega en la cruz. Confiar en la obra de salvación de la cruz. Seas un niño pequeño, seas un adolescente, seas adulto, no hay otro requisito. Pero no nos engañemos tampoco. Y aquí hablo a las personas de iglesia. Una fe que da frutos, no una fe cualquiera.
Una fe que genera cambios en nosotros, que nos hace ser personas diferentes. Una fe que cambiará nuestra forma de vivir y nos transformará en discípulos de Cristo. Porque Jesús te está diciendo aquí, o vives como mi discípulo, o no formas parte de mi familia. Creer en Jesús es lo que da entrada a esa familia. Y creer en Jesús tiene consecuencias, porque si no, esa fe no es verdadera. En las predicaciones anteriores hemos dicho varias veces que la misión de la Iglesia es hacer discípulos de Cristo, ¿vale? Pero bueno, alguien podría decir, ¿pero qué es un discípulo? ¿Qué es hacer discípulos? En realidad, un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende de su maestro, un seguidor. A los cristianos se les llamaba, antes de llamarlos cristianos, discípulos. Y bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo de Cristo, aquel que sigue a Jesús, que aprende de Él y que cada día se parece más a Él. Y leía esta semana un autor que dice lo siguiente, creo que es, como iglesia, bueno que lo tengamos en mente. La iglesia no está llamada a hacer nuevos miembros para hacer crecer nuestra institución, sino verdaderos discípulos de Jesús. Debemos asegurarnos de que la tarea de hacer discípulos es la tarea principal en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestras iglesias. Hacer discípulos es predicar el Evangelio a aquellos que no lo creen, pero también ayudar a los creyentes en Cristo a hacer cada vez más parecidos a Cristo. Y para llegar a eso no es suficiente con nuestra reunión de los domingos, por importante y necesaria que ésta sea. Dice este autor acabando, el mayor crecimiento no es el crecimiento de la Iglesia, sino el crecimiento del Evangelio y de los frutos de este Evangelio en la vida de los creyentes en Cristo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo plantea? A la luz de esto podemos decir que la familia carnal de Jesús no tiene un privilegio especial con Él. La familia carnal de Cristo no tiene un lugar privilegiado en su reino, y eso es una gran noticia para ti y para mí hoy. Porque no sé tú, pero yo no tengo lazos familiares carnales que me unan a Jesús, ¿eh? Pero eso quiere decir que cualquier cristiano, por sencillo, por desconocido, por lejano, tiene en la familia de Cristo el mismo rango que el más cercano de sus familiares carnales. Por nacimiento formamos parte de una familia carnal, podemos decir, y eso es maravilloso. ¿Qué haríamos sin nuestras familias, verdad? Pero hay otra familia a la que se entra por fe en Cristo. La familia de la fe no anula nuestra familia carnal, pero la trasciende. Incluso hará seguramente y puede hacer que nuestra familia carnal funcione mejor. Jesús te ofrece hoy la entrada a su familia. Jesús te ofrece hoy acogerte como hermano, como hermana, como madre, como padre. Cada creyente es igual de importante e igual de amado por Cristo. A diferencia de lo que ocurre a veces en las familias, como en la mía, que yo soy el favorito de los 5 hermanos, ¿verdad? Sabes que estas cosas pasan. En la familia de Cristo no hay favoritos. En la familia de Cristo no hay favoritos. En la mía sí, en la de Cristo no, ¿eh? Es una broma. Pero formar parte de la familia de la fe significa tener una relación correcta, cercana, íntima con Cristo. Por tanto, vemos que Jesús da a todo el mundo la oportunidad de formar parte de esa familia espiritual. Una familia que rompe con toda barrera de raza, de sexo, de nacionalidad. La familia universal definitiva. Y en nuestra sociedad, no sé si lo has escuchado alguna vez, ¿verdad? Pero más de una vez se habla de la necesidad de que haya esta gran fraternidad, esta gran unión entre los seres humanos para que las cosas funcionen mejor en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pues según las Escrituras, lo único que puede unir a los seres humanos en esa fraternidad universal es Cristo y es su Evangelio. Así que, como Jesús hacía preguntas, pues pregunto yo también, ¿qué vas a hacer hoy tú con ese ofrecimiento? La Iglesia es la familia de Cristo. Desde la eternidad el propósito de Dios
es que Él fuera, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te gustaría tener a Cristo como hermano mayor? No desaproveches hoy esa oportunidad. Y también haciendo más preguntas, ¿dónde encuentras tú hoy tu identidad? ¿Quién eres? ¿La encuentras en tu familia carnal o la encuentras en Cristo? ¿O la encuentras en tu trabajo? ¿O la encuentras en tu papel en el grupo de amigos? ¿Dónde encuentras tu identidad? La venida del reino de Dios nos dice que nuestra identidad tiene que estar fundamentada en Cristo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu maestro al que sigues? Porque todos tenemos un Dios, o todos tenemos un maestro al que seguimos. A lo mejor somos nosotros mismos, pero todos vivimos siguiendo a alguien o a algo. Y si formas parte de la iglesia, deja que te pregunte, ¿eres familiar de Jesús solo de nombre o eres de aquellos que hacen la voluntad del Padre de Jesús? Es una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Eres familiar de Cristo? Para acabar, me gustaría leer una frase de un autor, de Tim Keller, que nos habla de la idea de la familia que encontramos en la Biblia. Dice esto Tim Keller. La comunidad basada en el Evangelio practica una visión de la familia que es contraria tanto a los ídolos culturales de las sociedades seculares como de las tradicionales. El Evangelio libera a los solteros de la vergüenza de ser solteros que encontramos en las culturas conservadoras. La verdadera identidad de cada persona está en Cristo y su esperanza futura y segura es el reino de Dios. Incluso tener hijos, desde la visión cristiana, está encaminado a nutrir más vidas para la familia de Dios. Y eso, en el cristianismo, se puede hacer de otras formas que no sean la biológica. Por otra parte, el Evangelio nos da la esperanza y la fuerza, Juan Pablo Noemí, atentos, nos da la esperanza y la fuerza para los sacrificios y renuncias que implican el matrimonio y la paternidad. Y de esos recursos a veces carece nuestra cultura, ¿verdad? Los cristianos comprenden que fueron llevados a la vida eterna gracias al sacrificio radical de Jesús, que renunció a su independencia y a su poder. Y sabemos que los niños solo reciben vida y autosuficiencia si sus padres sacrifican gran parte de su independencia y su poder. Pues bien, esto a la luz de la cruz, dice Keller, es lo mínimo que podemos hacer. Y acaba diciendo, el Evangelio no es religión ni es antirreligión, es otra cosa. La influencia vital del cristianismo que entiende el Evangelio de forma bíblica en una sociedad no producirá ni una cultura progresista y secular, ni una cultura tradicional y conservadora, sino algo que rara vez habrás visto antes. Es un reto como iglesia poder dar cabida a ese evangelio, ¿verdad? Poder mostrarnos a la gente de nuestro alrededor como esta comunidad de contraste en nuestra sociedad. Dicho todo esto, te pido que recuerdes esas preguntas que hemos hecho. ¿Dónde encuentras hoy tu identidad? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu maestro al que sigues? ¿Eres familiar de Jesús solo de nombre o eres de aquellos que hacen la voluntad del Padre de Jesús?